a principios de julio de 1945. Berlín parecía estar en guerra, aunque la mayor parte ya había pasado. Poco después de la capitulación de la capital, Alemania sería dividida en sectores. En Moscú deciden qué parte corresponderá a las tropas soviéticas. Ya estaban en marcha las negociaciones sobre quién y cómo gestionará esta enorme ciudad. En ese momento, en las calles todavía se podían ver las huellas de la destrucción. Puentes derrumbados, edificios destrozados, ventanas rotas. En medio de esa devastación parece que el corazón de la ciudad lleva una herida grande. Un grupo de filmación, dirigido por el famoso director de Hollywood George Stanis, decide dar un paso inusual. La película es un relato documental sobre la ciudad destruida. La filmación comienza en la puerta de Brandeburgo. Allí, entre las ruinas, involuntariamente se siente como muy pronto esos tiempos dejaron de existir. Frente a ellos, la hotelería, Adlon, destruida. Antes, uno de los hoteles más elegantes de Berlín. Ahora, un escombro, un punto sin retorno, con el techo aprisionado contra la pared. El tiempo parece haberse detenido. Stanis filma cómo se tambalea una parte del fachado. Todo ese fachado es un testimonio histórico de la época. Aunque, en realidad, no se sabe quién podría estar interesado ahora en ello. Justo a la vuelta de la esquina, en la calle Unter den Linden, se levanta un montón de piedras en actitud de bárbaro. Los restos miserables de lo que fue un bulevar majestuoso. Allí, entre las ruinas, se escuchan solo susurros y el viento. En el centro de la escena, Stanis posa al volante de su coche. La cámara capta cada mirada. Da la impresión de que él realmente quiere filmar una escena de una película. Pero también soñaba con llegar un poco antes, justo hasta la pared del caída del pueblo de Hitler. En esta ocasión, filmaba las miserias ajenas, la destrucción ajena. Y surge una pregunta, ¿por qué esa Europa destrozada parece tan extraña y lejana? ¿Por qué parece que las ciudades adultas están al borde de la extinción? El futuro aún no se vislumbra. Todo depende de las decisiones que tomen quienes seguirán gobernando Berlín. En poco tiempo, también visitarán los aliados, en 6 días discutirán en la conferencia de Potsdam sobre el destino de la ciudad. Y aquí está Moscú, 24 de junio de 1945. La ciudad celebra. La solidez heroica soviética se oye incluso a través del tráfico. Después de 6 semanas de la capitulación del enemigo, la victoria parece demasiado brillante como para no celebrarla. La gente en las calles, la ciudad recupera algo de vida. Frente a ellos, un desfile grandioso. La gente recibe a los soldados que regresaron de las frentes. A los que pasaron por el infierno de las batallas. Viudas, madres, niños observan sus rostros victoriosos. En el mausoleo de Lenin, el señor supremo de aquellos días. Stalin, el comandante supremo, mira desde arriba a sus soldados. Con manos que llevan ideas y poder. Todo el país está en sus manos. Durante 8 años exigió lo máximo. Exigió la victoria cuando todo parecía imposible. La guerra se llevó 27 millones de vidas. Y todo por este día, un día de victoria, de triunfo. La mirada de Stalin, como la de un cazador. Ve cómo su ejército se alza en gloria. Frente a él, símbolos del nazismo, banderas fascistas y retratos de la era criminal. Son lanzados a tierra, como restos del pasado. Este momento es un acto de triunfo y limpieza. Stalin está en su apogeo. En sus manos está todo el poder del país. Gracias al ejército, afirma el estatus de la URSS como superpotencia. La mirada al centro de la imagen está llena de determinación y autoridad. Los años de victoria y sufrimiento le dan pleno derecho al trono. Y así, en un día de vuelo por los cielos, solo quedan un desierto de ruinas. Berlín parece después de una explosión. 5.000 toneladas de explosivos. Solo durante la guerra, casi 48.000 edificios fueron destruidos. 23.000 resultaron gravemente dañados. Testigos dicen que 8.182 apartamentos quedaron prácticamente inaccesibles. El mariscal británico Teter describió la ciudad destruida así: Berlín es una ciudad completamente muerta.
Ya no existe, solo ruinas y desolación. Añadió que la devastación aquí es como un monumento al militarismo prusiano. Que la ciudad parece sumida en la muerte. Kilómetro tras kilómetro, vacío. Ninguna casa quedó intacta. Ni el más mínimo signo de vida entre los escombros. La mirada apocalíptica es como una escena de catástrofe. Casas, calles, puentes, todo destruido, todo olvidado. Parece que nadie quiere regresar allí. La risa, el calor, el ruido, desaparecieron para siempre. Tanta angustia en estos escombros. ¿Qué hacer con esta ciudad destruida? Todavía nadie sabe cuál es el objetivo exacto. El tiempo pasa, y todavía no hay planes para el futuro. Toda Europa mira hacia una nueva división. Y la cumbre de decisiones conjuntas, en Potsdam. Pero la pregunta siempre queda una, ¿qué será después? ¿Cómo será Berlín tras esto? No hay respuestas. Solo ruinas, calles vacías y cientos de preguntas. Berlín. Nunca podrá volver a ser lo que fue. En Occidente, todo está claro, la destrucción de la ciudad, como si alguien la estuviera borrando intencionadamente del mapa. En 1945, The New York Times escribía que la destrucción de Berlín podría marcar el comienzo de una nueva era para toda Alemania. Destruir la ciudad así, es volver la rueda de la historia hacia atrás. En ese mismo instante, parece que pocos se atreverán a reconstruir esta ciudad fea y extraña, que entre las capitales europeas apenas suscita simpatía. La imagen de Berlín, como una capital aplastada y destruida, no deja indiferente incluso a quienes todavía permanecen allí. En el diario del periodista estadounidense William Shirer se puede encontrar una descripción muy precisa de lo que vio allí. ¿Cómo describir de manera veraz y sin adornos una metrópoli calcinada hasta los cimientos? La imagen de un país que hace mucho tiempo desapareció. Y además, la descripción de las personas que no se rindieron, incluso ante las ruinas. Aquí hay líneas sobre quienes siguen creyendo en el futuro, quienes esperan que todavía se puede rescatar algo de este caos. Las calles de Berlín están llenas de una expectativa turbulenta. Donde antes había algo importante, hoy solo hay montones de piedra y escombros. Prácticamente no quedan personas capaces de crear algo fantástico. Muchos hombres están muertos o tras las rejas, y los que quedan, solo se dedican a atravesar mugre y ruinas. En el centro de ese caos, hay una mujer con un martillo. Solo una mujer. Compite con bloques de piedra, sacando fragmentos de las cenizas para intentar restaurar algo. Esto durará años. Todo a su alrededor, son ruinas que llenan las calles, llenan el corazón. El resto de los que quedaron con vida son refugiados abandonados por el destino. Caminan por las aceras rotas, sin saber a dónde van, con lágrimas y ojos cansados. Mientras tanto, en Berlín trabajan reporteros y equipos de filmación. Las cámaras graban todo lo que pueda dejar siquiera la más mínima huella de resistencia. El 9 de julio, el capitán Carter empezó a filmar. Está registrando a mujeres y niños. Parece que están bastante bien acomodados, reciben ayuda. Pero, ¿y los refugiados del este? Es una historia aparte. Están completamente abandonados, no tienen nada para comer. Son los que están muriendo de hambre, con rostros agotados, sin fuerzas ni motivación. Parecen animales buscando algo, un pedazo de pan, un lugar seguro para dormir. Solo se distribuyen raciones mínimas. Aquellos que están un poco mejor son contratados para trabajos duros, incluso en fábricas peligrosas, donde el aire está lleno de vapores venenosos. Son artistas, artesanos. Pero los obreros de camisa azul, los trabajadores, son los que extraen lo que puedan de los escombros. Algunos no hacen nada en absoluto, les dan la tarjeta número 5, para quienes no trabajan en absoluto. Es lo que llaman un boleto de hambre, en realidad, una muerte en vida. Las cámaras del capitán Carter están registrando precisamente un tema especial, monumentos, edificios antiguos relacionados con la historia. Entre ellos, el famoso Hotel Kaiserhof. La época son los años 20 y 30. En ese entonces, se consideraba el más lujoso de Alemania.
En esa era, su dirección estaba más cerca de los nacionalistas, los del ala derecha. Y desde 1932, Hitler se instaló allí para siempre. Se había hecho con ese hotel para planear cuidadosamente la toma del poder. Desde allí, pensaba dominar todo el país, y desde allí dirigía su ascenso. En ese entonces, no era solo el corazón de la ciudad, era su escondite. Ahora solo quedan ruinas en medio de los escombros. Paredes rajadas. Ventanas rotas. Restos que aún recuerdan a las personas que antes vivieron allí. Y, en su momento, ese hotel fue símbolo de lujo y poder. En sus salones se celebraban reuniones, desde allí se daban órdenes. Y ahora, todo es humo, cenizas, fragmentos de vidrio roto y piedras. Alguien grabará estas secuencias para recordar que incluso los más fuertes pueden caer. Todo ese horror, toda esa historia, está capturada en la película. No es solo escenario. Es un recordatorio, incluso la semilla de un régimen poderoso fue sembrada en esas ruinas, y ahora, solo quedan cenizas. Berlín está completamente destruido. En el centro, las ruinas cuentan su historia. Las personas que quedaron aquí siguen luchando por cada vida, por cada pedazo de pan. A veces parece que en esos escombros no queda más vida. Pero continúan. En ellos hay fe en que todo puede cambiar. Y quién sabe qué pasará después. En cualquier caso, nada sucede simplemente así. Esta ciudad todavía dará su palabra. El 30 de enero de 1933 partió desde aquí hacia el presidente Hindenburg. Fue en ese momento cuando Hindenburg lo nombró canciller de Alemania. Imagínate, el camino pasó por las mismas calles donde antes se tomaba el té o se paseaba por los parques. Y alrededor, edificios abandonados, ruinas, lugares olvidados. Por ejemplo, el Palacio Presidencial, ahora una ruina parecida a un esqueleto seco de un viejo animal. Al mismo tiempo, a solo unos kilómetros de distancia, en la calle Potsdamer, se encuentra un edificio que durante mucho tiempo seguirá siendo un recordatorio de aquella época, el Palacio de Deportes de Berlín. Hoy también aparece destruido, como símbolo de la época, olvidado, cubierto de polvo, abandonado. Ese era el lugar donde empezó toda la tragedia. Allí, en ese lugar, en el año 23, tuvo lugar el primer gran discurso de Hitler. En febrero de 33, se convirtió en el jefe del gobierno. Anunció la derrota de los comunistas y comenzó a promover de manera insistente sus lemas antisemitas. Entonces todo parecía prometedor, en esencia, declaró que Alemania ya no permitiría a los árabes. Decía cosas aterradoras, llamando a un renacimiento nacional y a una fuerza excepcional. Suena aterrador, ¿verdad? Pero en aquel entonces, muchos escuchaban, absorbían ansiosamente cada palabra. La Alemania de aquel entonces era un país tras una guerra perdida, devastada, destrozada, con el caos en la cabeza. Esos lemas se convirtieron en su arma. Sí, era una propaganda explícita, pero sus oyentes creían. Creían que él era el único que podía devolverle su poder. 10 años después, en 23, en febrero, tuvo lugar su discurso brillante y provocador. Fue en una época en la que decidió despertar a sus seguidores. Allí, en el palacio, entre la multitud, 15.000 fanáticos apasionados. Su mirada brillaba, sus rostros estaban llenos de una malvada determinación. Levantó la mano y formuló una pregunta a la que decidió responder: ¿queréis una guerra total? Un grito desde el público: sí, queremos. Una ola de voces, consignando lemas, repitiendo tras el líder. Normalmente, ensayaban sus discursos con anticipación. Palabras de hora, gritos, gestos, un teatro brillante. Y así, en solo 2 años, esa llama que ardía en la sala se extendió en el corazón de Europa, en Berlín. Hitler, para aquel entonces, hizo todo para ello. Su popularidad crecía, sus ideas se volvieron cada vez más audaces. Pero el precio fue una catástrofe. Pocos saben que su búnker no solo simboliza su poder, sino también que fue el lugar donde pasó sus últimos días. En febrero de 1945, su búnker, como un monstruo viviente, se convirtió en ruinas bajo los bombardeos.
Los enemigos, soldados soviéticos, destruyeron todo. No dejaron nada. La ciudad explotaba, ardía, se doblegaba. Y en los primeros días de mayo de 1945, el mismo, Hitler, se suicidó. En ese búnker, en lo profundo bajo tierra, apretó el gatillo y se disparó. Sus últimos seguidores, los mismos que lo habían acompañado durante mucho tiempo, sacaron su cuerpo afuera. Fueron momentos trágicos. Los soldados que lo protegían en esas últimas horas dicen que vieron como todo ardía. Llamas, humo, olor a carne quemada. Sus cuerpos y el de su esposa, Eva, fueron enterrados en un cráter, según ellos. Pero, ¿qué pasó con los restos? Fuentes no oficiales dicen que los soviéticos ya en mayo encontraron su tumba. Pudieron identificarlo por los dientes. Stalin se enteró y guardó esas noticias en secreto. ¿Por qué? Quería mantener el secreto. Ocultar a Occidente la verdad sobre la muerte de Hitler. El Ejército Rojo tomó su fortaleza, símbolo del poder y de la ilusión de invencibilidad, el 9 de julio de 1945. Este es el día en que la historia cambió de rumbo. Uno de los fotoperiodistas estadounidenses tomó una película en la que se pueden ver cientos de agujeros de bala en un monumento que durante 6 años fue símbolo del poder alemán. Desde este punto de vista, se puede ver cómo la derrota adquirió su forma sangrienta. Los restos de la ilusión fascista morían ante los ojos de todos. Además, por toda Berlín, en las paredes aparecieron carteles. Imágenes, lemas, palabras de Stalin. Sus ideas resonaban como un llamado a una nueva fuerza. En este contexto, es difícil creerlo, parece que el ejército no son solo militares, sino algo así como un mecanismo que protege no solo la victoria, sino también la ideología. Toda esta victoria, sangrienta, cruel, contradictoria. Aquí no había ni odio ni ofensas raciales. Decían que no querían odiar, porque la causa de su fuerza era el respeto. Respeto por las personas, por otros pueblos. En realidad, tal declaración, por decirlo suavemente, es cínica. En las primeras semanas después de la capitulación, en las zonas de ocupación se desató el caos. Robos, violaciones, todo fluía en torrentes. Todo fue olvidado tan pronto como el silencio de las ametralladoras llenó el silencio. La gente tenía sus propias historias terribles, ráfagas de ira, desesperación. La periodista Ruth Andreas Friedrich escribe en su diario que poca comprensión tienen los políticos, solo una simple astucia. Cuanto mejor hables, más promesas hagas, más gente se aferra. La gente busca un salvador. Y aquí parece de la nada. La gente grita, Él es nuestro libertador. El salvador del mal. Pero detrás de este grito se encuentra su miedo, su sufrimiento, su dolor. Tal vez, por eso, la gente celebra cada una de sus victorias. Quieren creer que todo terminará bien alguna vez. Hasta que eso pase, todo es como en una película, solo que con sangre y lágrimas reales. Hoy, los habitantes de la parte oriental de Berlín parecen odiar a los rusos. Suena duro, pero así es. Los miran con desconfianza, a veces incluso con hostilidad. Y en poco más de un mes llegaron aquí nuevas fuerzas, otras, occidentales. Los estadounidenses. Los siguen los ingleses. Quieren corregir los errores de los primeros que ocuparon aquí. Tienen un plan, hacer justicia, recuperar la confianza. No son solo palabras. Sobre la ciudad se alza casi toda una columna de la victoria. El nombre alemán es Hedachnisele. Está detrás de la puerta de Brandeburgo. Este monumento es un símbolo de esperanza, a pesar de las destrucciones. El estado de la columna, casi intocado, parece decir, la confrontación aún no ha terminado. Actualmente, la protegen agentes de Gran Bretaña. Desde el 1 de julio, en la bandera del edificio del sector inglés, ondea claramente la bandera británica. ¿No son tiempos inquietantes? En el centro de Berlín está el Estado Libre, la zona occidental. Allí gobiernan los ingleses y estadounidenses. Y, sorprendentemente, el director estadounidense Horatio Stevens llegó allí con su equipo de filmación.
Se dirigió a la calle Wilhelm, donde antes estaba la residencia de Hitler, el Reichskanzlerin. Allí, después del Anschluss de Austria y la victoria sobre Francia, los alemanes recibían a su líder con orgullo. Especialmente en esa época. La gente gritaba consignas y aplaudía. Ahora la mayoría de ellos intenta evitar recordar aquellos días. No quieren rememorarlos. Han pasado tantos años y casi nadie quiere escuchar sobre victorias y derrotas. Para ellos lo más importante es simplemente seguir vivos. Estos hombres se alegran de una cosa, de haber sobrevivido. Y de que no los enviaron al USSR. Hay que entender qué tipo de miedo era ese. No todos llegan allí. Y sin embargo, frente a cada uno está el horror de la guerra. Horacio Stevens tiene una autorización especial, puede filmar dentro de ese edificio destruido. Antes se recibían allí a invitados extranjeros. En el palacio, durante la guerra, se alojaban diplomáticos, se organizaban bailes y reuniones. En algún momento, en ese patio, hablaban con representantes enemigos. Y ahora en ese mismo lugar solo hay cenizas, ruinas. ¿Saben acaso dónde se oculta ahora el cuerpo de Hitler? En teoría. Se dice que fue incinerado en ese jardín. Pero nadie lo sabe con certeza. Todo ese rumor es solo una suposición. Existe una única verdad, allí encontraron los cuerpos de Goebbels y su esposa Magda. Sus cuerpos quemados fueron levantados con un grito de los soldados soviéticos. Después de la victoria informaron al mundo entero, encontraron los restos del Führer y de su entorno. La propaganda de Stalin hizo su trabajo. La información no se puede esconder. Horacio viaja con su equipo por los lugares del pasado. Antes de ellos, el monumento al emperador Guillermo I. Allí reciben a un grupo de soldados soviéticos. Los oficiales ya han capturado a varias personas importantes. Por ejemplo, el jefe de policía de Berlín, enviado desde Moscú. En mayo, lo trajeron aquí. Con armas en mano patrullan las calles, buscan los restos del fascismo que todavía quedan. Además, luchan contra el mercado negro. El lugar más grande para las transacciones ilegales está justo frente a la puerta de Brandeburgo. Allí se reúnen los vendedores para intercambiar las últimas cosas que sobrevivieron a los bombardeos por comida. Mucha gente vende todo. En las ruinas buscan algo comestible. A su alrededor, el caos y la destrucción. Cerca de allí, Tiergarten, un viejo parque verde. Silencioso, pero peligroso. Divide la parte oeste de la ciudad del sector soviético. Aquí y allá venden pan, caramelos, incluso ropa vieja. Los que se quedaron sin un centavo tienen que vender lo que quedó. Las autoridades realizan redadas una y otra vez. Están en contra del trueque. Pero muchas veces, es inútil. Pocos creen que las autoridades puedan controlarlo. Sin embargo, la mayoría de los berlineses mira esto con indiferencia. Solo les importa una cosa, seguir vivos. Toda su vida es una lucha por un trozo de pan. Muchos hoy no piensan en política. No les importa quién ganó. Lo importante es salir de las ruinas sin morir de hambre. Algunos reporteros filman a mujeres negras rebuscando en montones de basura por unas monedas. Con 72 pfennigs pueden obtener un cupón para comida. Estas escenas son parte de la vida cotidiana después de la catástrofe. La gente entierra sus casas, busca objetos que hayan quedado, todos están cansados. Y en sus corazones, el deseo de sobrevivir. No hay lugar para grandes sueños. Solo la lucha por el mañana. Esto no son solo lugares históricos, ni solo muros destruidos. Es el rostro de la ciudad, quizás incluso el de cada persona que llegó aquí después de la guerra. En las calles se siente al mismo tiempo peso y esperanza. Él no grita, no se deja llevar por las emociones. Solo camina, y cada paso suyo cuenta una historia. ¿Se puede olvidar esto? No. Incluso las páginas más sombrías. Esta ciudad aún está viva. Y no se rinde. Parece que esta mañana no es como todas las demás. En las calles de la ciudad destruida, laberintos estrechos de escombros y ruinas, escenas como de otro siglo.
Rescatistas y transeúntes aleatorios se mueven lentamente entre las huellas de los bombardeos, los edificios deformados parecen huir del tiempo. Donde alguna vez estuvieron las viviendas, ahora hay pasillos de ladrillos y cristales, humo y polvo, todo esto se ha convertido en parte de una nueva realidad. Y en el centro de este caos están las personas. Muchas personas. Algunos buscan a sus seres queridos, otros simplemente se refugian. Todo se ve tan duro y al mismo tiempo tan vivo. El 10 de julio de 1945 es un día especial. En el diario de la escritora Ruth Andreas Friedrich se registran pensamientos sobre el futuro del país. Ella habla no solo de las destrucciones, sino también de la gente. Dice que quizás parte de nuestros males se debe a la falta de personalidades fuertes. Hay una peculiaridad en que cada nación, en esencia, está formada por las mismas proporciones. Solo el 10% son líderes, el resto, seguidores. En escala de Alemania, son aproximadamente 6 millones de personas. Ellos piensan, deciden por sí mismos, juzgan a su manera. Los demás, en cambio, son más propensos a la indiferencia, son poco independientes, viven por inercia. ¿Se imaginan? A 25 años de la guerra, ¿qué quedó de esa riqueza, de esos pocos con su propia opinión? Todo suena tan complicado. La cámara del operador Carter registra a un niño. Sus padres han desaparecido. Él busca a su hermano. En las ruinas vagan miles de historias similares. Pequeñas huellas de refugiados que se extienden a través de la ciudad destruida, como venas de sangre. Personas, cientos de miles, que avanzaron desde el este, cada uno con varias cosas. Algunos tuvieron que seguir más lejos. Berlín está lleno. Los habitantes deben vivir en una carrera constante, inventando maneras de sobrevivir. ¿Las tuberías? Que no darían por ahogarse. Las columnas de agua de la ciudad funcionan, el agua se suministra desde pozos. Pero muchas fuentes están contaminadas. El agua es peligrosa. Quien alguna vez haya visto un cinturón apretado en el brazo entenderá que rápido se puede convertirse en víctima de la disentería o el tifus. Mientras tanto, en las calles aparecen aquellos que aún tienen algo de esperanza. Buscan trabajo, intercambian objetos, sueñan con una vivienda. Nuevamente surgen esperanzas y desilusiones en las ruinas. En las casas de los suburbios, en Dahle, Sellendorf o Charlottenburg, donde antes bullía la vida, ahora muchas veces hay cuarteles militares. Gran Bretaña y Estados Unidos ocupan viejas villas, transformándolas en cuarteles. En el diario de Friedrich escribe que tanto los rusos como los franceses también ocuparon barrios. Solo que la sensación es mucho peor cuando un golpe así golpea tu hogar. Un remolque rápido y todo lo que era importante debes dejar atrás. Tras la puerta, el vacío. Los que abandonan sus viviendas sienten angustia. La casa está cerrada, y parece que el corazón ha sido arrancado del pecho. Recuerdos de años de bombardeos de emergencia, cuando en las ruinas se escribían direcciones ajenas. Muchas viviendas están destrozadas, pero aún son habitables. Incluso si la fachada está destruida, dentro queda vida, cubierta por una delgada capa de esperanza. En las calles, en la oscuridad, caminar da miedo. Y en esos momentos parece que estás al borde. Un solo paso y todo puede salir mal. En estos años, las calles están apenas despejadas, pero el movimiento casi no existe. Los únicos transportes son algunos coches particulares dispersos o ciclistas. La suerte de la ciudad es como una pesadilla. Cada vez desaparece más vegetación de las calles. Carter filma escenas en las que, en el fondo, se ven árboles verdes. Pronto, en el siguiente otoño, cortarán esos árboles para encontrar combustible para el invierno. Parecía que todo debía volver a cierta normalidad. Pero en el corazón todavía se siente un vacío. A kilómetros del centro, solo queda el recuerdo de antiguas calles, casas destruidas y sueños desgarrados en pedazos. La mayoría de los autos que alguna vez llenaron las calles han desaparecido. Algunos fueron confiscados por el ejército alemán, otros se los llevaron los vencedores. La gente está acostumbrada a esperar el transporte público escaso, sobre todo en una mañana de febrero silenciosa, junto a Alexanderplatz.
Allí muy raramente se ven trolebuses o autobuses. Principalmente, traminas estrechas y que se tambalean. Ahora vuelven a circular por los barrios periféricos de la ciudad. Por ejemplo, desde principios de julio funciona una línea de tren eléctrico recuperada que conecta los barrios residenciales con el centro. Todo esto parece un recordatorio doloroso. Alguna vez, Moscú, Leningrado, todo en manos del conductor. Y las ciudades en ruinas. Y ustedes enfrentan una verdadera escasez, autobuses, tranvías e incluso, a veces, simplemente caminando. Se dice que la mayoría de las avenidas anchas están ahora vacías. Los autos han desaparecido, como si se los hubieran llevado junto con la esperanza de una paz tranquila. Y tú simplemente estás en la fila por los billetes, mientras por el camino pasa un único tranvía, pita y se aleja hacia las afueras. Esto se ha vuelto habitual. La escena parece casi irreal. El tiempo en que el transporte urbano fluía, quedó atrás. Y aquí, lo que alegra, es que al menos algo vuelve. De manera especial, incluso los trolebuses han comenzado a aparecer de nuevo. Pero, aún así, vives a la espera del mañana. Esperas nuevos cambios, nuevas rutas. En esencia, es una vida en pausa, esperando que todo vuelva a restaurarse. ¿Y en el centro? Me detuve en la estación, en la zona de Alexanderplatz, junto al monumento. La gente se ha reunido para esperar la apertura de otra línea de tranvía. Un autobús bajo, algo desgastado, es un visitante raro en estos lares. Uno debe adaptarse. Porque es la única forma de salir de los límites. Plataformas bajas, un asfalto algo agrietado bajo los pies, todo parece de otra época. Incluso el techo parece más simple. Aquí, en este lugar, se siente casi una magia que dice que los cambios, aunque sean muy lentos, están en marcha. Solo queda esperar con paciencia. Esperar a que vuelvan las rutas habituales, que las calles cobren su ritmo propio. Y en el otro extremo de la ciudad, en el barrio donde antes estaba el complejo deportivo, está Reichssportfeld. Allí, en 1936, se celebraron los Juegos Olímpicos. La ciudad bullía con eventos. Y, aun con la prolongada inestabilidad económica y política, la gente seguía creyendo. Soñando con la grandeza, con la paz. Pero todo resultó ser casi una mentira. Parecía que la llama olímpica era solo una ilusión. En los ojos de muchos estadounidenses surgió resistencia. Al principio querían boicotear, protestar. Pero en cuanto las autoridades permitieron la participación de los deportistas judíos, todo cambió. América perdió parte de su posición. Dentro del país surgieron debates y malentendidos. Y algunos todavía entonces admiraban, en un solo instante en los Juegos Olímpicos. Jesse Owens, un atleta negro, corre como un rayo, gana y recoge 4 medallas de oro. Esta persona se convirtió en un verdadero héroe. Su éxito fue un golpe a Alemania, al Führer, del cual todos estaban fascinados. Este momento enfureció a los nazis, su orgullo fue herido. Muchas personas leían rumores de que los Juegos Olímpicos debían ser una exhibición de poder y paz. Algunos pensaban que crear tal símbolo era un paso para tratar de restablecer la fe en el futuro. La esperanza era mostrar un pueblo fuerte y unido. Pero todo se derrumbó. Pronto quedó claro que el Führer mantenía el poder con mano firme, con fuerza y miedo. Las perspectivas sobre el deporte y la política se mezclaron. La obra era una destrucción de ilusiones. Los Juegos de Verano se convirtieron en un teatro, alguien rompió el sueño de la paz. Ángeles y demonios luchaban en un mismo escenario. Y en el lugar del Estadio Olímpico, ahora edificios vacíos. Los escombros de tiempos gloriosos. En la ciudad, silencio. Todo este ambiente olímpico quedó lejos, más allá de las paredes. Pero también hay otra cara de la medalla. Después de la guerra, con el comienzo de la invasión de las fuerzas occidentales, muchas cosas cambiaron. Los lugares, probablemente, de alegría y vacío simultáneos. Se construía una nueva vida, se revitalizaban los salones, se devolvían las piscinas. Todo parecía renovado tras una máscara. En realidad, una sonrisa fingida ocultaba una tensión interna.
Parecía que el deporte volvía, pero la gente todavía miraba con cierto recelo. El agua en las piscinas volvió a estar limpia, pero en los ojos de otros, ni el humor sincero ni la confianza. Ignoraron la prohibición y se desnudaron con libertad. En esos trajes de vela y sombreros, que al principio parecían inaccesibles, ahora parecían remarcar su resistencia. En este tiempo, parecía que todavía pendía la pregunta, ¿para qué todo esto? La respuesta yace en algún lugar dentro de cada uno, que mira y piensa, ¿seguirán creyendo, o todo esto es una ilusión? Y aquí, detrás de esta broma y calma, surgen nuevas fronteras. En julio de 45, alrededor de Berlín, todo parecía estar delimitado por una línea, una frontera entre victoria y pérdida. A lo largo de la famosa calle, por la cual pasaron las mejores unidades militares, marchan soldados británicos. Cuanto más delgadas eran sus formas, más evidente era que cada ejército tenía su propia visión de la victoria y la derrota. El tiempo en que estas calles resonaban con el estruendo de tanques y sirenas quedó en el pasado. En un momento, los soldados de las fuerzas especiales, conocidos como ratas del desierto, así se llamaban a sí mismos, atravesaron decenas de países. En 43, liberaron Trípoli, y en 43 también, Túnez. Y en marzo de 1945, cruzaron el Rin. Entonces, todo estaba subordinado al avance hacia la victoria definitiva. Aquí, sin duda, está el lugar de la celebración. Y, junto con ello, la sensación de que detrás de esa celebración hay algo más. Política, desconfianza, miedos ocultos. En medio de este julio-verano, cuando se servían jarras de cerveza y se observaba el desfile, no solo flotaba alegría en el aire. Ya comienzan a aparecer fisuras en la unidad de los aliados. Las sonrisas detrás de las máscaras son fingimiento. En los diarios escribían, parece que no se quieren de verdad. Dentro de estas personas, en sus rostros, una máscara de amistad pública, y tras ella, una mirada prolongada llena de desconfianza. La sensación es como si alguien echara leña al fuego, y las llamas parpadean a punto de dañar. Es evidente que, a medida que pasan los días, surgen cada vez más preguntas, ¿realmente hemos ganado juntos o simplemente estamos yendo temporalmente en direcciones opuestas? El tiempo lo dirá. Por ahora, en este día de verano, en esta ciudad, el conflicto no expresado solo crece. No dejes que esto suene fuerte. Imagina que, al insinuar a los estadounidenses y a los ingleses que hubo dificultades con la ocupación rusa, sus rostros se vuelven instantáneamente fríos, como cubiertos de hielo. Eso es todo. Sin exageraciones. Y surge inmediatamente otra pregunta, ¿y si todo esto es cierto? Se presenta como si intentaran ocultar la verdadera relación entre los aliados. Se comportan como si Londres y Washington no tuvieran fisuras en sus espaldas. En escena aparece el general Bernard Montgomery, comandante de las fuerzas británicas, llegado desde Westfalia Oriental. Tiene una misión importante, entregar al mariscal Georgy Zhukov la máxima condecoración británica por sus méritos. Estos encuentros parecen un espectáculo para mostrar que todo está bien. Pero en realidad, en el interior de los aliados, probablemente haya una lucha áspera. Sonrisas falsas, gestos de cortesía, muy parecido a cómo actores interpretan papeles para no mostrar la verdadera situación. Al mismo tiempo, en Berlín llega el director George Stevens con su equipo. Él planea filmar un documental sobre la próxima conferencia de los vencedores. ¿Casualidad? Recuerda que antes se enfrentaron los tres líderes, Churchill, Roosevelt y Stalin. El último murió, y en su lugar llegó Harry Truman. Ahora él es presidente de Estados Unidos. A pesar de tantas diferencias, planean reunirse en Potsdam para discutir el destino de Alemania. Lo interesante es que Truman entiende que el Ejército Rojo tiene casi a toda Europa del Este en su poder. Pero aún confía en que la coalición antiguerra puede seguir existiendo. Y surge otra pregunta, ¿y si los soviéticos intentaran expandir su influencia? Claramente tienen ambiciones. Por ejemplo, en el sector británico, Stevens filma una columna de soldados rojos caminando por el Tiergarten. Él cree que los rusos seguirán siendo amigos de Estados Unidos por mucho tiempo. Entretanto, en Berlín se producen conflictos.
Estados Unidos y los rusos frecuentemente se enfrentan. En la sala donde graban, Truman todavía está convencido, la amistad con los rusos es posible. No ve sentido en este momento en renunciar a ello, no guarda rencor. Los estadounidenses no descartan la posibilidad de un futuro conjunto. El 14 de julio de 1945, el capitán Carter, del proyecto Película Especial, graba una escena en Paris Surplus. Es parte del sector soviético. Ha pasado mucho tiempo y las preguntas crecen. ¿Tuvo Alemania alguna posibilidad de mantener su independencia después de la ruina y la derrota? ¿Pudo la Rusia soviética mantener su influencia? ¿Alguien intentará detener a Stalin o simplemente espera el momento para expandir sus fronteras? Y los países occidentales, estadounidenses, británicos, franceses, aún planean reconstruir el país. La tarea es hacer de Alemania una nación fuerte y democrática. Aquí surge la cuestión más importante, ¿y qué si Stalin realmente confía en que las tropas americanas pronto saldrán de Europa? Así pensaban en aquel entonces. O todo quedará igual, Alemania será como una herida abierta, sangrando los intereses de los grandes. Pero hay otro plan. Menos hierro, más libertad. Muchos expertos creen que la única oportunidad es una economía fuerte. Las autoridades lo saben. En el diario de Truman hay una conversación con sus asesores. Ahí todavía se plantea la idea de castigar severamente a los criminales de guerra. Desarmarlos, no entregarles armas. Controlar a los gobiernos. Hasta que desaparezca una generación vinculada al nazismo. Pero también hay otra propuesta. No cerrarles todo por completo. Darles la oportunidad de construir una sociedad atractiva y pacífica. Hay que dar una oportunidad. Sí, en ruinas, pero aún así. ¿Y si mostramos que tenemos una voluntad sincera de arreglar todo? Quizá así, con una mano cálida, no con un puño. Berlín avanza rápidamente. El tiempo parece acelerarse. Pasan personas, coches, sonidos. Todo esto es un símbolo de lucha. Por la reconstrucción, por un futuro que todavía está en duda. El destino del país destruido y derrotado es incierto. Pero solo hay una cosa clara, el juego continúa. Y nadie promete que terminará pronto. Si ahora nuestros enemigos nos escuchan y nos perdonan, entonces todo será posible. Todo, sin excepciones. Claramente y con honestidad. Que rechazamos el nazismo, que buscamos nuevos caminos, que trabajamos y estamos por el bien. Nunca antes estábamos tan preparados para el cambio. No cansados del terror, el miedo y la injusticia. Parece que algo importante ha despertado en nuestro interior. La única pregunta es si los vencedores podrán mantener sus promesas. Sorprende que el aeropuerto Tempelhof se convirtiera en uno de los primeros grandes proyectos del Tercer Reich. Hace 80 años, en 1941, fue inaugurado con gran pompa. En aquellos tiempos, era la construcción más grande del mundo en extensión. La enorme cubierta que cubría cientos de miles de metros cuadrados podía verse desde lejos. Entonces parecía un símbolo de poder y de un futuro prometedor. Pero todo cambió rápidamente. Cuando en julio de 1945 las tropas americanas llegaron allí, las obras para eliminar la herencia del Reich aún no estaban terminadas. Al amanecer del día 15, ese mes se volvió especial. 3 aviones de transporte estadounidenses, cruceros de despegue y aterrizaje cortos, aterrizan en Gâteau, Francia. En sus cabinas llevan una delegación en la que confía el propio presidente. Una delegación para reunirse con la dirigencia soviética en Potsdam. 4 veces más que los que volaron en Yalta en febrero. Sí, en ese día aparecen nuevos actores en la Tierra. En la alza, reciben a los más altos, tanto soviéticos como estadounidenses. Entre ellos están Andrei Vyshynski, el fiscal despiadado de los procesos estalinistas, y Gromyko, el diplomático a quien luego incluso le erigieron un monumento. Son saludados por un general y un diplomático, así como por guardias, ingenieros y médicos. A todos ellos les importaba la seguridad y la salud del presidente. El general George Marshall, principal defensor de la pronta recuperación de Europa. Este hombre,
en 1948, comenzará a implementar un plan que luego llevará su nombre, el Plan Marshall. Y mientras tanto, Trumper baja del avión. En una carta a su madre y a su hermana escribió: «Tengo una carpeta con notas sobre qué y cómo debo hablar. Desearía no estar allí». En estos días, todo en los alrededores de Potsdam está grabado en película. Frente a la villa en la zona de Babelsberg en Berlín, en una pequeña casa llamada la Casita Blanca, recibe al primer ministro británico. Ocurre exactamente el 16 de julio, en la mañana. Todo este montaje es filmado por Kirk B. Lawton. Él es de la delegación estadounidense. Aquí no faltó de nada. Sonríen, aplauden, cuchichean. En esta unión precaria, todo casi no era como antes. Aún recordaba a Inglaterra algo de las viejas películas. Pero por dentro, todo era diferente. La reunión tiene lugar a pesar del cansancio y la inseguridad. Toda esta escena es un paso adelante hacia que todo encaje, a pesar de las discrepancias. En ese día y en esa hora, toda Europa mantiene la respiración. Quien menos, Trumper inicialmente siente cierta debilidad. En cartas personales escribe que lo comparan constantemente con el poderoso Roosevelt. Que le resulta difícil. Claro, Winston Churchill, lleno de confianza, cree que cualquier cañón podría reemplazarlo. Está convencido de que Trumper no podrá competir con él. Pero el futuro líder tiene su postura, mira directamente. En sus notas recuerda cómo Churchill comentaba enojado su determinación. Él piensa: sí, realmente no es como Roosevelt, pero tengo mi propia verdad. Y sé por qué estoy aquí. Por supuesto, en el camino hacia la paz aún hay muchos obstáculos. Los hermanos en armas, la URSS y Estados Unidos, claramente no están dispuestos a ceder. En el camino a Potsdam, Michael Heisner, trabajando junto con su equipo, filma la vida en Berlín. La gente de los alrededores se rasca la cabeza, tratando de conseguir pan y carne. Pronto, de una carta escrita por alguna dama, queda claro que aún es pronto para la esperanza. Ese día, se informa que Stalin, Trumper y Churchill han llegado a Moscú. Una combinación extraña, uno tras otro. ¿Qué les espera a continuación? Occidente no oculta que en este mundo solo queda la lucha. ¿Qué quedó después de las destrucciones increíbles? Masacre, saqueos, imperfección. Todo esto son restos de la guerra. Todos comprenden que solo juntos pueden poner orden. O no podrán. Por ahora, todo se mantiene en una delgada cuerda. Aquí, parece que cualquier espectáculo puede derrumbarse. Frente a nosotros se despliega todo un mundo. La densa polvo de la época, las viejas calles de Potsdam y las sombras de la historia. Aquí, en esta ciudad, alguna vez imperó la severidad prusiana. Ahora sus cámaras están siendo grabadas por un director de Hollywood y su equipo. En sus manos tienen tecnología con la que hace unos años solo se podía soñar. Pero la historia no trata sobre cine, sino sobre eventos reales. Sus tomas se realizan en medio de una fortaleza destruida. Las paredes, las linternas lentas, los arcos de piedra, todo parece respirar historia. Las imágenes muestran un antiguo pueblo de guarnición, donde Goethe no se sorprendería de estar. Antes, aquí parecían gobernar reyes prusianos y su orden severo. Ahora, en las calles se escucha el bullicio de los autos. La cámara de Leonardo Steven no es solo un equipo. Parece atravesar el tiempo. Aquí, en lo profundo de la antigua fortaleza de la Guardia, se libra una batalla invisible entre la memoria y el olvido. La persona que maneja el equipo, con una pala en la mano, observa la escena. Y aunque todo está en silencio, en su interior casi se siente la tensión. Desde la ventana se ve claramente que en la ciudad ya no hay tranquilidad. En las calles aparece con más frecuencia transporte militar. ¿Por qué? Porque ahora vienen invitados importantes. Dicen que los caballeros del pasado y sus salones sienten su llegada. A veces, cierran la carretera para no ser molestados. La audiencia contiene la respiración. No todos los días se escuchan aquí nombres como Stalin o Truman. Los habitantes locales recuerdan, en mayo de 1945 fue difícil creer que ese día llegaría.
Muchos esperaban el fin de la guerra, contaron los días con paciencia. Pero, ¿qué vendrá después? El mundo que imaginaban parecía brillante y simple. Y ahora todo se convertía en un escenario diferente. La realidad resultó ser dura. Para muchos, el mes pasado fue solo largas noches de inquietud. La espera de tranquilidad se transformó en ansiedad, cuando en las calles empezaron a aparecer columnas militares. Todo lo que sucede parece una historia de película. Pero aquí, en el corazón de Europa, se deciden destinos de millones. Uno de los directores de este espectáculo es una persona especial llamada Stalin. Llegó aquí con desconfianza y planes brillantemente elaborados. La mirada de los militares y políticos soviéticos se centra en los monumentos imponentes del poder prusiano. Sus suelos son edificios en ruinas y muros de piedra heridos. Muchos restos son de la época de los reinados, solo quedaron fragmentos. La nueva idea es convertir ese lugar en un punto de encuentro de potencias mundiales. En el centro, el majestuoso Palacio Sixyénov, donde antes vivía el príncipe alemán y su familia, se transforma en un escenario de decisiones históricas. Desde París hasta Madrid, muchos periodistas han llegado allí. Sus cámaras están encendidas, sus ojos observan cada movimiento. Un director muestra un pase exacto para entrar con el coche. Otros llevan ropajes torpes y cinta. Y los estadounidenses tienen estructuras metálicas y equipos pesados. ¿Quién logrará filmar mejor? Todo ante sus ojos, el desarrollo acelerado de la tecnología. Las grabaciones pueden convertirse en historia. Mientras tanto, algunos planos permanecen fuera de la vista. Aquí, en la frontera de lo posible, trabaja una sola persona, con una cámara que parece un juguete. Él está cerca, todo está en sus manos. La pregunta es qué se permitirá finalmente mostrar al público. Solo se sabe una cosa, estas escenas serán la última toma a color para uno de los directores que se marcha a casa. 17 de julio de 1945. Este día pasará a la historia. El momento en que el mundo conocerá el comienzo de una nueva era. En ese instante, Stalin hace un gesto de honor, saludando a Truman. Bajo, tranquilo, parece extenderse hacia el futuro con confianza. Frente a la cámara filma él mismo, alguien incluso decide tomar fotos con una cámara amateur. Y Truman, un poco después, dirá que esta persona es fuerte, responsable y muy inteligente. Muchos la consideraban la persona más influyente del mundo. En una reunión en una larga mesa, comienzan las primeras conversaciones. El aire está impregnado de una expectación nerviosa. Las miradas de los participantes son de hierro, tensas. Uno de ellos, Burns, hace una pregunta: ¿es realmente fácil encontrar algo sobre Hitler ahora? Stalin afirma en serio que él aún vive y se oculta en algún lugar. En España, en América del Sur, en cualquier parte, menos aquí. Luego, discusión sobre las fronteras, la división de Alemania y las reparaciones. Todos saben que la decisión puede marcar nuevas reglas. De ello depende el destino de Europa. Toda esa conversación es como un juego en el filo. Muchos se preguntan, ¿qué sigue después? Muchas conversaciones amables, algunas decisiones duras. El vicepresidente Truman, que acaba de recibir la bomba nuclear, habla de sus planes. Está decidido. Al otro lado del país, en Nuevo México, se realizó la primera prueba exitosa de la bomba atómica. Un desarrollo tecnológico que avanza a cientos de veces la velocidad de los tradicionales juegos militares. Una simple charla sobre fronteras y guerras se convirtió en el inicio de una nueva era. Todos entienden que todo cambiará para siempre. El tiempo pasa a otra realidad. Comienza la era que pronto llamarán la Guerra Fría. Imagínense, un mes entero de especialistas filmando en Alemania, y en la toma aparece Berlín destruido. Más de 80 horas de filmación única, escenas de ruinas, explosiones y calles vacías. Es como una instantánea de la historia, una radiografía de una ciudad que desaparecerá en décadas. Estas escenas permanecerán por mucho tiempo en un almacén de las Fuerzas Aéreas Americanas. No se encontraron fondos para montar la película de larga duración. ¿Se lo imaginan?
Estas imágenes quedarán olvidadas para siempre, como testimonios vivos de la destrucción. Mientras tanto, en Potsdam, los aliados discuten el destino de Alemania. Nadie quiere dividir el país en partes. La zona oriental debe permanecer dentro de los límites materiales delimitados por los ríos Oder y Neisse. El país quedará desmilitarizado, completamente desarmado. Los criminales nazis deberán enfrentar un juicio implacable ante un tribunal internacional. Toda esperanza está puesta en la reconciliación y la recuperación. En el aire se siente un cambio, como después de un largo invierno. Ruth Andreas Friedrich mira todo esto con optimismo. Las noticias, los titulares, brillan con palabras que llaman la atención. El acuerdo de Potsdam es como una señal de que todo puede cambiar. La guerra retrocede, la destrucción queda en el pasado. Un acuerdo provisional es un paso hacia una nueva vida. Los aliados acuerdan una política común en los territorios ocupados. Apostan por el orden y la justicia, esperando que esto traiga una paz ansiada. Todas las partes están convencidas de que ahora habrá un futuro justo y sólido. En el papel, todo suena demasiado bien. Toda esa declaración parece un dulce cuento de hadas. Un brindis por la victoria y por una paz duradera. Seguido, suena la confianza, ninguna guerra nueva. En sus palabras se escucha el deseo de que el pasado no vuelva a repetirse. Como si estuvieran seguros de que ahora todo está bajo control. Sin embargo, en lo más profundo, muchos todavía albergan dudas. Y precisamente esas palabras son como una levadura que debería elevar esa gran llama de la paz. Pero el presidente de Estados Unidos también tiene pensamientos similares, escepticismo. En el Kremlin, tras los muros de las negociaciones, la tensión se siente cada vez más fuerte. Quien estuvo en Berlín lo entiende de inmediato, la destrucción conmocionó incluso a los más endurecidos. Cuando el 16 de julio de 1945 escribe en su diario sobre Cartago, Babilonia y Jerusalén, se percibe como el tema de la paz se vuelve personal. Surgen en la memoria las antiguas ciudades, los palacios gigantescos y los famosos generales. Él espera lo mejor. Pero en su interior crece la inquietud. Las máquinas avanzan rápidamente. Por eso, la moral no logra mantenerse al día. La esperanza en la paz es un sueño que choca de inmediato con una realidad dura. Solo cuando los valores alcancen a la tecnología, la destrucción dejará de tener sentido. Por el momento, entre ambas hay una brecha infinita. Es casi un paradox, el hombre hace todo para construir la paz, y luego sus creaciones se convierten en ruinas. Estas escenas, similares a las de una ciudad en llamas, generan la sensación de que alguien apostó todo, y perdió. Toda esta historia es como un recordatorio, incluso los mayores acuerdos y declaraciones pueden desmoronarse si la moral interna solo está en su lugar. Al final, nada puede garantizar nada más que el deseo y la fuerza. La paz por la que luchan no es solo papel. Es una lucha constante dentro de cada uno de nosotros.